Viva el teatro, vive el teatro siempre. Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Acá estoy, pero feliz volando. Vuelo porque artistas enormes, increíbles, poetas de la escena me están acompañando. Ay, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar acá, que tengo a mi derecha esta talentosa actriz, autora, directora, docente, Paula Ransenberg. Gracias por estar acá. Un placer, por favor. Ay, pero cada vez que veo algo tuyo, digo, no puede ser lo que estoy viendo, no puede ser. Qué versátil, qué camino enorme. Sí, muchos años. Muchos años. Bueno, ahora nos vas a contar, pero quiero presentar también al señor Marcelo Salvioli. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué artista también, artista plástico, escenógrafo, docente. Me encantó escucharte hablarles, comunicarles tu experiencia y tu camino a los alumnos. Gracias, gracias. Sí, fue, bueno, es parte de nuestra responsabilidad también, ¿no? ¿Cuánta Tenemos profundidad? Sí, no sé si es tan profundo, Sí. es como, siempre estamos tocando esencias, ¿no? Este tipo de trabajo te obliga a las esencias, no podemos esquivarlas. Y cuando la transmitimos, tenemos que hacerlo con esa claridad también. Y bueno, premiado, artista internacional, acá también todos muy premiados, y un joven que ya lo voy a presentar que está haciendo un camino que se las trae. El señor Pablo Mariucci, pero también actor, premiado, base de oro, docente. Ay, cuánta cosa. Sí, demasiada. Bueno, gracias, contento de estar acá compartiendo con los compañeros, con Felipe. Así que bueno, gracias por la invitación a vos. No, gracias a ustedes. Felipe Mariucci, qué hermoso verte en escena. Muchas gracias. Qué singularidad. Se para ahí y ya se ve el camino que va a tener este muchacho. Y te metiste con algo muy fuerte en Caricias. Sí, jodido, pero lindo también. ¿Lindo? Lindo es como una manera muy suave, ¿no? De decir, pero bueno, digo, fue muy provechoso todo el proceso que hicimos, tanto con Andrés como con los compañeros a la hora de armar la obra y de armar las escenas, el mundo que traen las escenas, que es muy sórdido, ¿no? Muy sórdido, esto que Caricias es el opuesto, lo que sucede ahí ya nos vas a contar. Y también, qué bueno esto que te metiste con Maratón, es decir, ya uno dice, se las trae. Sí. Qué trabajo y qué búsqueda. Sí, fue también un desafío de aquellos que nosotros tomamos con la compañía de la cual formé parte desde los 15, que somos una compañía de jóvenes con mucha iniciativa, pero sobre todo con la iniciativa de Cintia de Marco, quien fue la directora de ambos proyectos, de Nuestra Señora de las Nubes y de Maratón. Pero bueno, digo, Nuestra Señora salió de un taller de teatro de una escuela secundaria, la cual la obra andaba y decidieron en su momento, porque yo no formaba parte de aquel grupo, llevarla a los teatros y fuimos entrando varios como reemplazos, de ahí la compañía. Y después de haber estado en temporada con esa obra, dijimos, che, vamos a jugárnosla, pero a full, porque Maratón es una obra Con difícil, capas. con capas y que habla, ¿no? Hablando de esencias, ¿no? Bueno, habla de
la vida misma, ahí, en escena, en una metáfora de que baila, que se ríe, que grita, que llora, que hace Y el teatro. qué contemporáneo y actual todo lo que están haciendo, que podemos traer, aunque son obras con universos diferentes, como vos, Marcelo, esta bellísima escenografía que hiciste y el arte de La muerte de un viajante, que está en el Tinglado. Muerte de un viajante, sí, es muy interesante el desafío que implicó el asunto, Ya ¿no? vamos a hablar de eso, pero mira, ¿sabés qué curiosidad tengo? Que me encantó escuchar esto, ¿no? Contanos un poco del patio de tus abuelos y esto que fuiste asistente de vestuario y tu abuela, que era modista, te acercó a las telas. Sí, fue Y así. esto Sí, fue así. del cuerpo, me atrajo mucho contarlo vos ahora, ¿no? Del cuerpo que recibí esas sensaciones de esas telas que tu abuela, cuando ibas a 11 a elegir sin conocer mucho. Sí, o sea, yo cuando empecé a trabajar, me conmovió lo que dijiste de tus 19 años, porque yo a los 19 años me iba de La Plata, había dejado la carrera por un tiempo, y después a la vuelta encuentro un camino profesional en el vestuario. Busco por todos lados y encuentro el vestuario. Había una vestuarista genial, que Leonor Puga Sabaté, que por esas cosas pensó que yo podía ser un buen asistente de vestuario. Correte ayer. Acá está. El asunto es que, bueno, yo había dibujado muchos figurines, pero la situación era distinta ahora. La realidad era otra. Entonces nosotros nos queríamos jugando a la pelota con una relación relativa con el vestuario, sí con el espacio, veníamos de la secundaria de Bellas Artes, era otra cosa, pero la plástica es una cosa y la plástica aplicada es otra. Y si bien hay debate sobre el asunto, los que vivimos de esto sabemos muy bien cuál es la diferencia en el momento que tenemos que hacerlo. Entonces iba al 11 porque tenía que comprar las telas de los figurines que yo había dibujado para otra persona, que eventualmente era genial. Entonces eso me ayudaba mucho. Entonces yo tenía la percepción de la geometría de lo que estaba buscando. Sabía cuál era la morbidez, la rigidez, lo que tenía que estar adentro, pero no sabía el nombre de las telas. No sabía el nombre de las telas. Entonces me hice famoso. El primer año que subí ahí en el 11, hace muchísimos años, al no saber el nombre de las telas ya me conocían como el chico que no sabía el nombre de las telas. Y la referencia a la abuela pasa porque me venían palabras, ¿no? El bies, esa palabra, el recto, eran palabras misteriosas, ¿no? Tontillos. Broderí. La sisa. Sí, infinidad de cosas que aparecían y que salvaban o entendía. Y entendía sobre todo la capacidad de abstracción de una modista promedio, una capacidad de abstracción que no se encuentra, y de un sastre promedio, que son profesiones absolutamente fabulosas, ¿no? Después me dediqué más a la escenografía, pero la experiencia de proyectar, de dibujar para otro, haciéndolo muy honestamente, o sea, querer realmente llegar a lo que el otro quiere, sin dejar de ser un instrumento para el otro, porque vos ponés toda tu capacidad creativa en función de lo que tiene que hacerse, fue para mí una de las experiencias más intensas que tuve, sobre todo en el comienzo, ¿no? Claro. Y entendí que todo lo referido al teatro y al cine, después hice mucho más cine que teatro, pero particularmente al teatro, es una actuación. Desde el punto en que vos estés, siempre es una actuación, ¿no? Y que nosotros tenemos la responsabilidad visual de hacer, hasta que llegamos hay conceptos, palabras, guiones, ideas. Cuando llega el vestuarista, cuando llega el escenógrafo, empieza a ver imágenes, ¿no? Es otra cosa. O sea, hay una bajada a tierra que tiene que ser sensiblemente racional, como para poder implementarse, y que siempre va de la realidad a la realidad pasando por la imaginación. Nosotros no estamos dibujando un potencial imposible, estamos dibujando una realidad que va a ser
concretada, y que esa realidad tiene una intermediación, digamos, técnico-expresiva, porque todo es muy técnico, y en el caso del cine es extremo, pero en el teatro también, que pasa por la imaginación. Y en el tema del teatro, la imaginación es el cuerpo del actor. Justo te iba a decir esto, ¿no? Encontrar la dramaturgia en la escenografía, en el arte de la obra, y ya vamos a hablar, que es otra cosa que me atrajo mucho, esto del dibujante y el cuerpo en acción, el cuerpo en esa en la búsqueda de esa dramaturgia. Es una abstracción, una abstracción geométrica que te permite comprender racionalmente aquello que va a ser sensible. Pero nosotros tenemos que, es lo que va a hacer, ¿no? No hay una posibilidad la sistematización de la poesía, ¿no? No tenemos que hacerlo así, porque si no después... En el aquí, ahora, en este presente y con esta realidad. Paula, qué hermoso tu camino y tus padres, ¿no? Porque ya vamos a hablar también de esta bendición que tuvo Felipe. Uno no encarna en una familia, porque sí de padres artistas que apoyan, ¿no? Tus padres que tenían otra profesión, ¿cómo te apoyaron? Empezaste de chiquita. Contale un poco esto a los oyentes, ¿no? Que empezaste con la danza, la rigurosidad y estructura de la danza clásica, y esto que tu mamá a los 12 años te sugirió y acá este colaboró. Ya hablamos mucho. Bueno, sí, yo vengo de familia de científicos, papá ingeniero, mamá química, pero siempre como muy atentos, muy atentos. Yo eso valoro mucho. Ellos se fueron en el último año los dos, mi papá y mi mamá, pero valoro mucho esa atención curiosa que tenían hacia nuestras inquietudes. Y yo de chiquita me gustaba mucho bailar y empecé a hacer expresión corporal, y después me dijeron que bueno, y después hice jazz, y después me dijeron que si quería seguir con la danza tenía que tener como las bases del clásico. Entonces empecé a hacer danza clásica, y el camino que venía era a los 12 años hacer el examen al Colón, que era súper riguroso, ¿no? Estructurado. 40 kilos tenía que pesar, y el examen técnico fuera súper intenso. Y por esas casualidades o cosas, destinos, yo tengo un sobrehueso en la rodilla, no entré al Colón. Fue devastador en ese momento, por más que ya las clases de ballet me tenían un poquito cansada por esto de la rigurosidad sin creatividad, ¿no? Era como muy dogmático, ¿no? El clásico me tenía podrida, ¿no? Sí, claro, era como que no había espacio de... Entonces no entré, y yo estaba como medio, qué sé yo, y mamá me dijo, ¿no te gustaría tomar clases de actuación? Y ellos venían de esta cosa de, bueno, donde vayas, anda a un lugar bueno. Entonces no fue a la escuela de Alejandra Agüero. Y fui a la primera clase y quedé como, bueno, ¿no? Esto es lo que yo quería. Me acuerdo que inventé una canción de un mono que comía bananas, y yo estaba como feliz. Bueno, después con los años se me juntaron, ¿no? Seguí haciendo teatro físico, se me juntó todo. Claro, teatro físico de todo, has hecho distintas danzas. Entonces está todo como mezcladito ahí, pero a mi gusto. Claro. Pero bueno, siempre partiendo, ¿no? de ese estar atentos de mis papás, ¿no? Dijeron que ¿por dónde va? Qué lindo que escuche la gente joven, los oyentes, Feli que está acá, ¿no? Esto de la Boero, decí unas palabras acerca de ella, y esto que además aprendiste la militancia, además de dar clases ahí y después ahora en timbre y demás. Sí, bueno, la Boero en ese momento era eso, una militancia teatral, ¿no? Nosotros en el 90 hicimos el teatro, y ella quería que nosotros tiráramos las paredes para construirlo, ¿no? Y era esa cuestión de ensayar hasta las 3 de la mañana, y de verdad de militancia teatral, ¿no? Y de una rigurosidad muy formadora. Ella era bravísima, te decía cosas. Sí. Nunca me ligué un cachetazo virtual, digamos, de eso, de metafórico, pero sí vi compañeros míos que se los ligaron, y con una convicción. Y yo ahora que doy clases digo, Dios mío, qué ganas de machacar y machacar y machacar, porque no te dejaba pasar una.
Vos llegabas 5 minutos tarde y no se llega tarde a la clase, ¿no? Y vos, hay momentos que uno se cansa, bueno, tenés ganas de llegar tarde, es tu vida. No, ella era... Sí. Era y yo se lo agradezco mucho, de hecho somos muchos los boeros que seguimos dando vueltas, muchos. muchísimos actores, directores, con un amor y una sensación de que el teatro es sagrado, el espacio del teatro es sagrado y lo ritual, lo sagrado, el cuida, templo. y se cuida y se cuida, y al teatro no se suspenden funciones, ¿no? Y uno hizo funciones esguinzada, enferma, con fiebre, y uno ve más en otras generaciones a veces que decir, bueno, ya está, tengo fiebre, no puedo ir, es un laburo. Bueno, hay algo de eso que en nosotros fue como distinto, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho porque bueno, eso es un camino intenso. Bello, intenso, profundo. Otra cosa que me encantó leerte y escucharte también decir, y que tiene que ver con el juego teatral y el mago interno que tenemos todos en la búsqueda, ¿no? Que un poco el mago de Oz es tu mito propio, y un poco contar algo de tu abuelo, ese abuelo que fue carnicero y huyó de los nazis y estudió, porque tiene que ver con el mago también, pero contalo vos, y que estudió actuación por correspondencia. Sí. A ver, contá un poquito. Mi abuelo alemán, judío alemán, no era precisamente carnicero, era como embutidor. Era los que se encargan de hacer embutidos, y en Alemania tiene esta cosa como del aprendiz que va por los pueblos aprendiendo, qué sé yo. Bueno, él escapando, vino con mi abuela en 1938. Esta es un poco la historia de Para mí sos hermosa, que es la obra que hice, y ya se cumplieron como 15 años, no sé ya, que la hice mucho y capaz que la vuelvo a hacer en algún momento. Sí, esa no la vi, la quiero ver. Y bueno, cuando yo estaba investigando sobre la historia de Para mí sos hermosa, habla de la historia de un mago que desaparece en medio de un acto, ¿no? en Hungría en 1900. Entonces, y todo el mundo alrededor del mago, las siamesas, era como una feria medio friki, donde estaba las siamesas, la mujer que desaparece, la mujer magnética, todos los personajes los hacía yo. Entonces, cuando empecé como a recopilar los personajes, y me junté con Marcelo Nachi, que era el compañero, amigo, y que le empecé a consultar un poco sobre la dramaturgia, porque yo no quería que fueran números separados, sino... y yo le dije, no, yo tengo un baúl en mi casa que es el que trajeron mis abuelos cuando se escaparon, o sea, cuando vinieron con el baúl del viaje, que es un baúl que podría servir para estar en escena y que fuera el lugar donde el mago desaparece, metió tipo Houdini encadenado y no salió. Era teatral ese. Y él me dijo, bueno, Marcelo, ¿no? Que es dramaturgo y escribe mucho. Me dijo, no, me dijo, ¿vos querés contar la historia de tu abuelo? Ese baúl es imposible. ¿Vos querés contar la historia de tu abuelo? Él es el que se escapó. Vos estás contando una historia de un mago que se escapa Él se escapó. Entonces, finalmente la obra tenía un último personaje que era la nieta, que la nieta había estado acá, que había nacido acá y que hablaba de su abuelo mago muy ausente. Y finalmente pero hay algo de esa historia, bueno, que a veces uno no sabe... Bueno, hablando de los objetos, ¿no? El objeto fue el que clarificó ese objeto, ese baúl, que yo lo usé, lo reforcé y lo usé, porque era medio de cartón, pero no esos cartones, ¿no? Y lo reforzamos, le pusimos madera, y fue el que usé durante 10 años. Y bueno, es la historia de mi abuelo que se escapó. Hermoso. Y bueno, y lo mágico también, investigaste mucho sobre magos y demás. Porque me encanta ponerme a leer mucho de Houdini, de todo el mundo. Sí, una maravilla, y el mago que tenemos que sacar siempre, ¿no? Para crear. Ahora nos vas a contar, Pablo, porque es hermoso que Salvajada vuelva, también cuestiones con mi padre. Estamos volviendo con todo. Con todo, así que nos vas a contar todo, pero escuchamos a Alternativa y El Camarín, ¿sí? ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos?
Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, volvemos. Lo primero que quiero preguntarte es, bueno, qué maravilla una familia de artistas, qué compromiso y qué responsabilidad a su vez, ¿no es cierto? Es decir, dejarlos caminar con libertad, pero a su vez habrá habido charlas entre todos, solo con tu mujer que vas a decir quién es, guiar sin tratar de, bueno, eso de dejar que el otro sea libre. Contá un poquito esto, porque decimos que Cata está... Contá dónde está, la vimos. Cata está bailando también, está en Billy Elliot. En Billy Elliot. La está pasando muy bien. Bueno, qué sé yo, es hermoso todo. Cómo se fue dando, cómo se está dando, cómo se va. Yo tuve un amigo que dice, vamos andando y los melones se acomodan solos. Claro, ¿viste? sí, Cartoon dice eso, ¿viste? Dice, Total. los melones se acomodan. Así que nunca nadie determinó nada, me parece. Mirá, ¿No? papá, ¿No, hijo? todo lo que hago es por vos. Feli, bueno, hay algo que evidentemente se vive en casa desde siempre, en la vida de ellos, que es esta cosa de andar corriendo, repartirse entre los ensayos y la docencia. Esta cosa de que aparezcan objetos extraños en casa, vestuarios, conversaciones con gente que es, qué sé yo, calculo. Yo también vengo de una familia así como la de Paula, donde era todo muy... Nada. Tengo un hermano que es economista, otro que es ingeniero, otro que es abogado, mi viejo hacía cálculos de hormigón, o sea, mi vieja, sí, una cosa, mi vieja viene de la parte de lo contable, o sea... Pero te apoyó, ¿no es cierto? Te dijo, la ya vida, sabía cuando le sí, dijiste que querías ser actora. Por el lado de Bellas Artes, mi papá a los 6 años me lleva a la Escuela de Bellas Artes, me sube el colectivo y me llevó la primera vez, y ya a partir de ese momento iba yo solo, me iba de Don Bosco a Quilmes. Ahora imposible sería. Imposible. Bueno, más o menos, ella ya estaba viajando sola. Bueno, Claro. pero ya está más grande. Sí. Y bueno, y ahí en la Escuela de Bellas Artes, cuando tenía 13 años, descubro el teatro y ahí digo, bueno, yo esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Quiero actuar. Yo sentí ahí algo muy fuerte. Uno vibra, ¿viste? Y después igualmente, porque esta cosa de la disciplina, yo terminé la carrera de Bellas Artes. Y en un momento determinado le digo a mi mamá, lleno de conflicto, le iba a contar que quería hacer teatro de modo más, ponerme a estudiar, ¿no? Y me dice, antes de que yo empiece a hablar, me dice, ya sé, querés hacer teatro. Y fue como modos de allanar el camino, ¿viste? Porque, y creo que con Felipe y con Catalina a nosotros nos pasa de la misma manera. Él estaba harto, me acuerdo en su momento, era muy chiquito y nosotros sabíamos... Yo ya no quería saber nada. Lorena y yo nos había salido para hacer El Principito en el Planetario. Sí. Planazo. Planazo al principio. Los planazo. primeros 2 meses, un planazo. Pero duró 3 años. Claro. El Principito en el Planetario. Entonces no teníamos con quién dejarlo, entonces... Lo llevaba. Y llegó un momento que estaba repodrido, no quería saber más nada con entrar a un teatro, ir... Bueno, tengo esperanzas todavía, porque mi hijo, le digo, ¿no querés hacer teatro? Él hizo. Me dijo, no, mamá, no. Capaz que vuelve, decís vos. Claro. Y en un momento él, también andamiero, dijo, el andamio sí. Ya habían pasado unos años y dijo, el andamio quiero hacer. Yo, o sea, fue lo del planetario y durante años no ir a ver nada de ellos, y volví a ver algo en andamio. Nada, para mí Andamio es muy mágico de por sí. O sea, yo siempre digo, los quiero mucho, y a mí también. Digo, los fui a ver Andamio, creo que fui a ver a mamá en lo de Pessoa.
Nada Y menos me pesó. gustó, me gustó, dije, está bueno esto. Y ahí le dije que tenía ganas de empezar, ¿no? Con las clases. Y yo creo que eso que pasa en general, ¿viste? Que la gente piensa, ¿no? En una clase de teatro, como tal vez, ¿viste? Lo que se te viene a la cabeza, que de una vas a hacer los monólogos de Hamlet y de repente te das cuenta que sos un nene que está jugando y que te encanta. Entonces ahí yo dije, va. Y que ese es un buen lugar, porque habrá otros, esta cosa no difícil en el camino, que hay mucha cosa, bueno, en todas las profesiones, Creo que ¿no? como todas las Sí, en profesiones. todas las ¿no? profesiones. Bueno, entonces, nos estabas contando, bueno, esto, y está haciendo una obra que ya nos vas a contar, pero en donde una de las situaciones dramáticas que le toca es bastante jugada. Teatralmente es muy jugada, que por supuesto Andrés Basalo supo dirigir y cuidar mucho. Muy y, bien. y, Andrés y me Daniel dice, está yo divino. estaba trabajando con Andrés y me dice, mira, hay una obra donde hay un personaje, pero te quiero preguntar a vos por tu hijo. Antes de decirle a él. Antes de decirle a él. Me estaba pidiendo permiso. Claro, sí, el ¿no? subtexto Nachi era... diría, agarraría abuelo de pájaro y dice, le está pidiendo permiso al padre, a ver si deja hacer esto. Digo, mira, yo a Felipe lo veo como un pibe muy... Le conté las cosas que había hecho, un pibe que milita mucho el teatro, porque bueno, nos ve a nosotros, militar mucho el teatro. Y me dice, bueno, mira, está bien, pero yo te quiero contar una de las dos situaciones y me describe cuál es la situación. Ahora después lo va a contar él. No vamos a spoilear. Que no lo vamos a spoilear. No. Y entonces me lo quedo mirando y le digo, mira, es actor. Qué sé yo, está jugando a ser actor, está formándose. Le digo, sí, llamalo y preguntale, en todo caso te dirá él. Pero no te hagas el vivo porque muy hermoso que haya pensado en él y me parece realmente hay algo que me pasó cuando fui a ver la obra, que es que en un momento ya con él me pasó en los últimos años en Andamio, que empecé como a perder empecé a ver algo objetivamente. Claro. Y cuando lo fui a ver me rompió la cabeza la obra. La obra me parece, Caricias, realmente un gran trabajo y una gran obra. Es una gran obra, tiene una vigencia. La estructura, la vigencia, bueno, ya ahora nos vas a contar. Y la situación que tiene que actuar acá el compañero es muy jugada y realmente lo resolvieron muy bien con todo el equipo de trabajo. Así que, chapó. Bueno, para que no nos pase como la vez pasada, vamos a escuchar unas recomendaciones y después seguimos acá con el señor que nos va a contar que con Salvajada se van al astro, pero qué bueno. Hola Gaby, hola Viva el Teatro, ¿cómo están? Soy Malena Figó y los quiero invitar y contarles que voy a hacer una nueva edición de un laboratorio de monólogos que se llama Imagen, Cuerpo y Palabra, porque se parte de una imagen de fotografía o de pintura, se pasa por el cuerpo, se improvisa hasta llegar al texto y se forman trabajos muy personales, singulares, únicos, con un mundo propio y la verdad que para nuestra imaginación como actores y para poder explorar y poder probar, está muy bueno. Así que va a ser la edición a mediados de julio. Julio y agosto son 8 encuentros y me pueden escribir a mi Instagram, @malefigó, para más información. Bueno, gracias Gaby por el espacio. Les mando un beso. Hola a toda la oyentada de Viva el Teatro, mi nombre es Sofía Galeano y junto a Gaby Parigi queremos invitarlas al espectáculo Velar la Noche, un espectáculo que escribimos juntas de teatro físico y circo contemporáneo, lleno de imágenes surrealistas, donde se cruza la danza, el teatro físico, el humor y con mucha potencia visual. Vamos a estar el viernes 10 y 17 de julio a las 20:30 en el Teatro Galpón de Guevara en Chacarita, Guevara 326, y pueden obtener sus entradas por Alternativa Teatral. Los esperamos y las esperamos. Hola a todos y todas los oyentes de Viva el Teatro. Soy Constanza Safe, actriz de la banda del Ursu. Vamos a estrenar la obra el sábado 4 de julio y vamos a estar los sábados a las 22:30 horas en un teatro bar, Juan Ramírez de Velasco 419.
Un saludo enorme a todos los oyentes de Viva el Teatro. Los esperamos en NUN los sábados a las 22:30 horas en Juan Ramírez de Velasco 419. Saludo. Hola, soy Ada Dorrego, directora de Tal vez Soñar, y quiero invitarlos a compartir esta emocionante obra del dramaturgo español Antonio Tavares. Una historia sensible contada desde el humor, con las actuaciones de Trini Basia, Juan Bocassini y Julián Felkman, el diseño de luces de Horacio Novellie y la asistencia técnica de Marina García. Somos la compañía Río de Luna y los esperamos todos los jueves a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro o por alternativa teatral. Les envío un gran saludo a los oyentes de Viva el Teatro y los esperamos en Tal vez Soñar. Hola amigos, quería invitarlos al Festival de Teatro Breve Dos Veces Bueno, que organizamos en homenaje a nuestro maestro Ariel Barchilón en el Teatro La Máscara, Piedra 736, los sábados y domingos de julio y agosto. Las entradas se pueden obtener por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Los esperamos y viva el teatro. Bueno, volvemos. Nos cuenta, señor, por favor, Pablo Mariusi, con ese elencazo para los oyentes que todavía no pudieron disfrutar Salvajada. Contá un poquito acerca de qué va la obra. La obra va de Cartoon, agarra un cuento de Horacio Quiroga, un cuentazo, yo la verdad no lo conocía, se llama Juan Darien, y sobre eso escribe a pedido de una universidad, yo no me acuerdo si fue la Universidad de San Martín, una de estas universidades. Querían producir algo con titiriteros y le piden si no escribe algo, y a Cartoon se le ocurre trabajar sobre el cuento Juan Darien y Armas Salvajadas. Eso queda, producen algo, montan algo en la universidad, que era como un proyecto que tenía más que ver con una cosa pedagógica. Y en un momento determinado en Cervantes le piden a Cartoon si quiere hacer algo, más o menos orientan hacia esta cosa. Y dice, sí, tengo Salvajada. Y se lo ofrecen a él para que la dirija. Y él dice, mira, yo en este momento estoy con muchas cosas, no sé si me quiero meter con títeres, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y dice, pero este es un proyecto para que lo haga Luis Rivera López. Luis Rivera López empieza a convocar un montón de gente. A mí me convoca, me dice, mira, no sé todavía para hacer qué personaje, pero te quiero tener en el equipo. Digo, bueno, dale, vamos. Y empiezan a ofrecer el personaje de Juan Darien a un montón de actores, a un montón de compañeros, y le van diciendo que no, porque no podían, porque, bueno. Yo creo que era no tiene mucho texto. Porque no tiene mucho texto y tiene era cuerpo. una cosa que vos decís, bueno, ¿cómo hacemos esto? Claro. Uno lee la obra y vos decís, ¿cómo se hace Juan Darien? Claro. También en los términos que se produce en el teatro oficial, ¿no? Donde uno cree muchas veces que se produce un modo que en realidad no es la realidad, que es que se ensaya un mes y 2 semanas, 3 semanas y vamos para adelante. Y ustedes ensayaron mucho antes. Nosotros ensayamos antes, sí, porque la obra lo necesitaba y en un momento determinado Luis me dice, mirá, pensé que vos a Juan Darien. Y le digo, mirá, dame una semana para pensarlo porque la verdad no tengo idea. Me había imaginado en todos los otros personajes, pero no en Juan Darien. Lorena, que es mi compañera, Lorena Sekeli, me dice, está buenísimo el personaje. Y le digo, sí, pero ¿de dónde te agarrás? Me dice, hay un montón de lugares donde agarrarse, lo cual es cierto, pero yo vengo del teatro de texto. Claro. Entonces, había que inventarlo todo. Y Luis me dice, bueno, yo confío en que lo vamos a poder hacer. Me mandé, estrenamos en el Cervantes, nos fue muy bien. Después volvimos a hacer un intento y también fue bien en el Metropolitan. Y el teatro nos prestó, tenemos en comodato la escenografía, la utilería, el vestuario. Es una historia que en el momento que nosotros la estrenamos, en el 2023, creíamos que tenía una vigencia que muy difícilmente pudiese haber una circunstancia que pudiese la hacer más vigente de lo que era en ese momento. Lamentablemente nos equivocamos porque en este momento tiene
Es una En cosa este increíble momento. en este momento. Y bueno, nos juntamos a puro corazón y dijimos, tenemos ganas de contar esta historia, tenemos las cosas, sabemos que no vamos a ganar plata, porque son 8 funciones los martes, es una cooperativa de mucha gente. Pero bueno, somos todos muy culo inquieto y Sí, lo que teníamos... tenés que contar también que cuando hicieron función en el Cervantes fueron multipremiados, que el público Sí, ovacionaba, que fue, funciona muy bien con el público. claro, y bueno, la actualidad, el arte que hay ahí, los Mm. artistas, artesanos que han de los distintos rubros, bueno, algo más que, más allá que ahora digas cuándo estrenan, cómo se compran las entradas, y todo eso, Mirá, se compran por... la página del teatro. se compran en el Teatro Astros y se compran en... Ahora lo voy a buscar Fija, antes de sí. terminar, vamos a buscarlo. Sí. Porque no es por ninguna de las tiqueteras que se me viene ahora a la cabeza. Plateanet, no. Sí. Platear, no, pero no quiero meter la pata. Bueno. Y vamos a estar en el Astros los martes a las 20 horas, Desde, desde el 21 de julio, y vamos a hacer 8 funciones. y decirlo, el elenco nombra. Luis Rivera López dirige, Mónica Felipa, Valentina Bassi. Hay un reemplazo, ¿no? Porque no está Hay un Belloso. reemplazo, no está Carlitos Belloso, lo hace Mazó, Gustavo Mazó, Diego Ferrari, Blanca Vega, Carolina Tejeda, Carolina Guevara, Hermosas, Mora Díaz, a Valen Chananombre. No, somos todos. Bueno, los que acabo fíjate de de nombrar. las entradas, entonces Sí. desde el 21 en el Astros Sí. y los martes. Los No se martes. la pierdan porque es una belleza, un lenguaje poético para desmayarse y reaccionar y estás ahí adentro, no te la Los podés. precios también, debo decirlo, que hicimos todo lo posible para tratar de salirnos del andarivel de lo que son los precios del teatro comercial, y hay muchas promociones y es realmente una entrada súper accesible para lo que es el teatro comercial. Bueno, genial. Paula, quien sea llega tarde. Contá esta, bueno, la vi la obra, no con vos, con la otra actriz, que me encantó, me fascinó ese mundo bequetiano. Además, bueno, ya sabemos, Paco de la Zaranda, el autor, y este regalo del universo que te invitó Blutrach, contá, ¿cómo Sí, fue? la anécdota es muy graciosa, porque yo con Sebastián Blutrach compartimos la gira de Laponia hace un par de Claro. años en Mar del Plata, y nos juntábamos a hacer yoga. Ah. Y además de hacer yoga, él me enseñó a hacer una tortilla de papas, que él aprendió en España. Entonces yo estaba un día, me puse a hacer la tortilla, que hace años que no la hacía, bueno, un tiempo, no años, pero... Entonces le mandé un mensajito y le digo, mira, para vos serás un gran productor, pero para mí siempre sos el maestro de la tortilla, tortilla. de la tortilla. Se rió, qué sé yo. Y a la semana me dice, ¿te puedo llamar? Sí. Le digo, bueno, ¿te gustaría hacer una obra escrita por Eusebio Calonge y dirigida por Paco de la Zaranda? Sí. Wow. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? No, decime dónde. No, léela. No, le digo, no. No hace falta. Es para una gira por Madrid, en el Teatro del Canal, en verano, en julio, un mes. Te olvidaste de la tortilla, todo. Sí, bueno, la tortilla. No, bueno, nada, esos son sueños que vienen. Y para mí, te compartí antes, es como un sueño. La Zaranda la he visto tantas veces, tanta admiración. Por esa forma de hacer teatro, por ellos, por la poesía, por la profundidad y el humor, todo eso que hacen que lo que uno vea es como una joya. Entonces, sí, estaba el desafío de ellos están allá, o sea, no vinieron a ensayar conmigo, yo tenía que preparar el reemplazo acá sola con mi compañera, obviamente, si no, no hubiera podido, Naila Pose, y la asistente. Y bueno, fueron un mes de intensidad de ensayos y después viajar allá y tuvimos una semana de ensayos con ellos, que fue como, ay Dios. Ay, Dios mío. Contá para los oyentes de qué va la obra, que tiene una actualidad maravillosa y además la construcción del lenguaje poético, esos objetos que cobran vida, que se resignifican. Bueno, lo que se pueda decir, no quiero meter la pata. Bueno, la obra son 2 funcionarias administrativas que están en un edificio
sin luz, sin agua, sin teléfono, sin calefacción. Y continúan haciendo su tarea burocrática de llenar unas listas en una tarea vana y sin sentido, pero que la siguen haciendo, por eso remite mucho también al mundo de Godot, Claro. y de esperar, porque si la dejan de hacer, el vacío es tan grande que se mueren, ¿no? Un poco metáfora de la vida, ¿no? De este sinsentido de seguir sin saber por qué ni para qué. Y Pero de encuentran, seguir, ¿no? pero Porque de es seguir, es de esperanzador seguir. a pesar de todo. Porque en el medio de ese sinsentido, donde los días pasan y no se sabe qué día es, ni cuándo están, ni dónde están, descubren el arte y hay algo que pueden hacer para contar su historia y trascender. Como una metáfora, ¿no? De esto, de lo que hacemos para darle sentido a nuestras vidas, ¿no? Y de comunicarnos y de ¡Qué hacer actualidad! arte. ¿Por eso habrá tanto teatro ahora? Es muy, sí, siempre con los crisis hay mucho teatro porque es el refugio, el único, digo teatro, digo cine, digo Sí, música, arte. digo arte. Y para mí la obra es como una maravilla, una joyita, y es como tan divertida de Tiene transitar mucho humor. y tan trágica también. Así que nada, estamos en el Teatro Picadero por 2 meses, julio y agosto. Decí horarios, todo el Domingos a las equipo. 18, escritura de Eusebio Calonge y la dirección de Paco de la Zaranda. ¿Qué más me falta? Las entradas y el equipo nombra. Bien, las entradas son Plateanet. O en la boletería del teatro. Y en la boletería del teatro, y el equipo somos 2 actrices, Naila Pose y yo. Domingos 18 horas. Sí. Bueno, una maravilla, no se la pueden perder. Marcelo, me encantó esto, te lo voy a vincular con la muerte de un viajante, porque seguro cuando estás con la Carbonillo, los primeros dibujos, esto que a veces, yo digo, te deben inspiración, ¿no? Que te vienen como poemas que vos conocés y por ahí mientras dibujás recitas. Bueno, es un eventual. Lo que pasa es que es tan distinto. Yo tengo la bendición y la maldición de haber estudiado escenografía en Bellas Artes, que tiene una relativa relación con el teatro. Son artes bastante particulares, ¿no? Cuando dibujaba vestuario, con la formación que teníamos en Bellas Artes, se me iba el lápiz por la sensibilidad de las texturas, que no decían demasiado para ayudar a la modista o al sastre. Entonces la vestuarista me prepara un poquito. O el sastre mismo. Acá, ¿qué estamos haciendo? Entonces hay momentos de claroscuro que tienen que ver con el personaje que vos lo estás inventando, pero él tiene que hacer el actor, el director, Claro. no tiene que inventarlo. Claro. Tú el que estás interpretando. Entonces ese es el tema. Cuando la línea dice de por sí, se transforma en lo que quiera, y cuando la línea se aplica a una explicación que va más allá del uso del elemento plástico propiamente dicho. Ese es el tema. Ahora, cuando estás solo ahí, haces lo que podés. Es otra cosa. O sea, es diferente. No es una interpretación, no es una actuación. Es un... o sea, haber estudiado con muy poco tiempo con Saulo Benamente, a mí hace muchísimos años me hizo escenógrafo, si no jamás yo hubiera sido escenógrafo, hubiera durado 2 semanas. ¿Pelusa tuvo algo que ver? ¿Pelusa? ¿Tuvo algo que ver? Sí, claro, Pelusa, sí. Pelusa de La Plata. Sí. Sí, bueno, Pelusa sí, bueno, pero ese es un tema... Aparte. No, lo que pasa es que yo estaba estudiando pintura. Entré a pintura como que era lo que debía pasar, ¿no? Pero la cátedra de pintura tenía, ¿cómo te diría? Te decían, tu trazo es sensible y obviamente habla mucho de vos. Y para mí eso no era nada. O te decía, hay algo en tu interior que tiene que ver con el uso de tal cosa. Yo no entendía nada. O sea, yo venía de la facultad, de la secundaria de Bellas Artes, donde la línea tenía una razón de ser y una explicación. Entonces, la transformación en un hecho sensible porque sí, que dijera algo de mí,
desde la nada, entonces digo, debe haber un arte que si yo me equivoco y mato a alguien, me voy a tener en cana. Entonces, digo, pensé en escultura, ¿no? Entonces empecé a escribir escultura y había, estaba Pelusa, que era la jefa de administración en Bellas Artes, que me conocía desde la secundaria. Entonces le pregunté, ¿cómo viene escenografía? Porque me tenía que cambiar de carrera. Entonces me dijo, mirá, hay un profesor que es un genio. ¿Quieres saberlo? Bueno, vente. Wow. Entonces dije, bueno, si hay un profesor que es un genio, en lugar de escultura, me a ver si hay. Y había un profesor que es un genio. ¿Cómo fue encontrar? Porque también está después la limitación, ¿no? Uno vuela en soledad con lo que le propone el director, el texto, el material. ¿Cómo volaste con la muerte de un viajante en ese espacio? ¿Y cómo te llevaste con el director Daniel Marcove? Lo que pasa es que en escenografía nunca volás en soledad. Claro. Un ratito nomás. No, estás en presencia de algo muy concreto. Yo con Daniel nos conocemos de cuando trabajamos con Enrique Pinti. Claro. Montaña rusa. Claro, de crema rusa. Crema rusa, montaña rusa. Yo también bueno, eran éxitos incomprensibles, ¿no? Uno tenía 0,50 de relación con la cooperativa. No te vayas del micrófono, por favor. Y ganábamos dinero. Era muy interesante ese momento del teatro, pero nos conocemos de ahí. Pero digamos, nunca uno vuela en soledad, uno vuela siempre acompañado, también con un sentido de responsabilidad de que esto va a hacerse y tiene que hacerse, que es algo que Yo hice mucho cine. El cine es muy, muy técnico, ¿no? Y por eso es más frágil por el teatro. Vos decías, en los momentos de crisis, el teatro aflora, ¿no? El cine es más difícil de que aflore, porque necesita un aparataje que lo hace frágil. Mucha plata. ¿No? Y en este momento se está demostrando. Con este gobierno que no apoya. No, claro, especialmente. No solo no apoya. Tira para atrás, rompe lo que está. Bueno, lo quiere destruir y lo está logrando. El tema es que cuando nosotros hacemos escenografía en teatro, tenemos esa responsabilidad que es poner en visión espacial todo el conflicto dramático, dentro de la responsabilidad de su potencialidad de ponerse en escena, pero sin dejar de mostrarlo, a pesar de las limitaciones extremas de un teatro como el que hicimos, esta locura. Tiene que suceder. Claro. Ahora, eso que tiene que suceder de distintas formas. Por ejemplo, uno lee Muerte de un viajante, sabe que es Muerte de un viajante no solo para la dramaturgia, sino para la escenografía, ¿no? Tantos escenarios al mismo tiempo puestos y la decisión y todo el conflicto y la locura de ese tipo que no se sabe si está mintiendo, si está recordando, si está al mismo tiempo puesto ahí y va al tinglado. Entonces lo que decís es no se puede hacer, que es lógico, no se puede hacer, salvo como lo pienses. Porque si te con la apuesta que hizo Daniel Marcove, con un dinamismo y si te convoca Marcove, ahí sabes que va a ser posible primero. Y en segundo lugar, el tema es ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es la dinámica del espacio? Porque no es la cantidad de escenas que van, sino cómo nosotros es interesante porque yo puse en visual todo el conflicto. Pero no todo quedó, yo lo sabía. Pero lo interesante es que en el proceso encontró Daniel el reemplazo de la actuación de ese conflicto visual. Entonces, tanto lo que quedó, como lo que no quedó, tiene una respuesta a ese boceto original. Es especialista en llegar a la síntesis poéticamente y acompañado con semejante artista. Sí, bueno, Daniel es muy interesante. Los dos llegamos a la conclusión de que la síntesis es un concepto filosófico muy difícil de aplicar a las artes. Porque en principio es la unión de una tesis y su antítesis y tiene que ver con la dialéctica. Así que nosotros aceptamos el principio de síntesis hasta un punto. Lo que sí sabemos es que hay opuestos. Claro. Y que los opuestos
se muestran exaltándose mutuamente. Y que en ese equilibrio es donde se puede establecer realmente la dramaturgia en el teatro. Y eso es más o menos lo que logramos. Pero la fuerza era, o sea, ¿cómo empieza la obra, por decirlo así? Hay fuerzas que son los actores que llegan a un centro y ese centro que expande. A veces los expulsa a los actores, a veces no. Pero esa convivencia de espacios que propone la obra está de una manera distinta, en forma centrípeta y centrífuga, porque era la única forma de hacerlo en ese lugar. Bueno, vamos a decir... Pero lo encontró el director. Con el equipo y el cuerpo de los actores. Perdón que te apuro un poquito, sí, porque quiero preguntarle a Feli también. Vamos a decir que La muerte de un viajante está los sábados en el Tinglado, ahí en Mario Bravo 948. Las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Los sábados 19:30, los sábados 20:30 y los domingos 19:30. Ay, se me cruzó un cable. Con talentosos actores, Aguada, Ingrid Pelicori, bueno, con la producción de Tepper, bueno, y Marquito Wonsky, sí, Gustavo Rey, ayúdame. Sí, casi todos Rey, actores todos con los que Toto Salinas, Junior Pisanú. Y bueno, no se pueden perder esta historia, Lucas Matei también, que es tiene una enorme, desgraciadamente una enorme actualidad, pero está contada con un ritmo y una poética bellísima, no se la pierdan. ¿Qué te pasó a vos, Feli? Contá lo que puedas contar, esta estructura muy singular que tiene la obra, muy poderosa, tantos actores, este desencuentro... Sí. Que Andrés trajo aquí y actualizó la obra, ¿no? Porque es de los 90, lo que se pueda contar. Bueno, se puede contar que la obra es de Sergi Belbel, que es un autor catalán que escribe pensando en un barrio a las afueras de Madrid. Entonces, Andrés tuvo que hacer un doble trabajo de adaptación, que fue el de argentinizar todo el dialéctico que se utiliza, que es sumamente de allá, a traerlo acá y encima a la actualidad, poniendo, por ejemplo, celulares para reforzar el tema de la obra que tiene que ver con la incomunicación en tiempos en los cuales pareciese ser que la comunicación debería ser de lo más fluido, ¿no? Sin tantos tabúes, sin limitaciones incluso tecnológicas que lo imposibiliten. Bueno, al parecer de lo que cuenta la obra tiene que ver que lo hace más difícil. Y los temas que aparecen ahí, ¿no? Con ese desencuentro, la violencia constante, el querer y no poder, bueno. Sí, es toda una contradicción muy grande. A mí me pasó al leer la obra, que el título es Caricias. Yo decía, pero ¿dónde está la caricia? ¿Viste? Todo el tiempo, sí, puteada tras puteada, cachetada tras cachetada. Y bueno, me parece que también es eso, ¿no? Como todos los personajes de alguna manera esperan de ese otro una caricia. Y por no poder comunicar eso, por no ser capaces, ya que uno no es lo que el otro quisiera que sea y el otro tampoco, bueno, eso termina explotando a forma de violencia, de silencio, de golpe. Decí, por favor, los días de función, cómo se compran las entradas y nombrarle al equipo. Dale, cómo no. Bueno, lo voy a decir a la cámara. Ahí me están haciendo. ¿Rápido? Estamos los domingos a las 8 de la noche en el Portón de Sánchez y dirige Andrés Basalo. Está Poppy Murray, Silvia Calfayán, Daniel Alvaredo, Mariana Sinat, Martín Dodera, Paula Rubinstein, Adriana DiCaprio, somos muchos. Tomaso, que ahora no me acuerdo el apellido, que se metió como nuevo integrante de un reemplazo, y yo,
creo que ahí estaríamos todos. Y van los domingos, repetí. Los domingos a las 8 de la noche en el Portón de Sánchez. Que queda Sánchez de Bustamante, llegando a Córdoba, las entradas en la boletería del teatro o por alternativa teatral. Señor, ¿dónde se compran las entradas para Entrada esa bajada? 1, entrada 1. Ahí. Entrada 1 es la tiquetera, ¿está bien? Muy bien, perdón. Y me olvidé de una compañera que es Julieta Rivera López, que digo, me estoy olvidando de alguien, Julieta Rivera López. Muy bien. También. Cuestiones con mi padre. Cuestiones con mi padre a partir de agosto, los sábados serán también 90 a las 20 horas. Con Sí. Tony Lestingui y Natacha Paula Delgado. Bueno, que Tony acaba de recibir el Trinidad Guevara. Me olvidé Dale. de decirte que este año se cumplen 10 años de La Suerte de la Fea de Mauricio Cartún. Sí. Y vamos a celebrar con funciones los jueves a las 20:30 en Timbre 4. Jueves 20:30 en Timbre 4, La Suerte de la Fea de Mauricio Cartún con Luciano Duliski, yo hago la dirección y Fede Bertet tocando la viola. Lo que no sabes es que esa obra me encantó y que viene Luciana acá el 20. No digo nada. Viene acá el 20. Bueno, Ah. muchas se gracias. mata acá Viva el por teatro, decir viva el algo. teatro siempre. Gracias a Gracias, ustedes. gracias El a tiempo vos. siempre es chiquito. Muchas gracias. Gracias, Gonza. Y nos despedimos con un poquito de la Pugliese Trío. Gracias. Viva el teatro. Viva.